El Señor está aquí, hermanos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 34. Versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Nos vamos a poner de pie para dar lectura en el nombre del Señor. La palabra del Señor dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Aquí nos encontramos con una palabra del Señor, ¿cierto? Y un siervo del Señor, Moisés, el cual, al pasar delante de él la presencia del Señor, él exclama esto, que dice así: Jehová, 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 fuerte y misericordioso. Moisés, hermano, que es un siervo del Señor, hace una descripción de una de las características del Señor: su fuerza y su misericordia. Y hoy día, hermano, lo que menos vemos es la misericordia del Señor, porque los hombres hoy día se han vuelto individualistas, hermanos. Individualistas. ¿Y qué es ser individualista, hermano? ¿Qué es el individualismo? Es una tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo, y sin atender a las normas de comportamiento que regulan estas relaciones. Hoy día los hombres, hermanos, se han vuelto individualistas. Cada cual vela por su bien y por su parecer, ¿cierto? Hoy día los hombres que conocen a Dios y los que no conocen a Dios se han vuelto hombres individualistas, porque ellos, hermanos, actúan según su propio parecer. Los que mejor le acomode y lo que más les sirva a ellos, así están actuando los hombres hoy día, así actúa la sociedad. Y podemos verlo, hermanos, no solamente en lo habitual, sino que lo podemos ver en la política y en tantas otras cosas, cuando podemos ver que los hombres actúan hoy día para su propio beneficio, lo que a mí me conviene y lo que a mí me haga bien. Los hombres han dejado de tener misericordia, han dejado de mirar al necesitado, han dejado de mirar, hermano, al que tiene un problema, al compañero del lado, porque la sociedad nos ha hecho ser así, hermanos. Por eso los hombres se han vuelto individualistas. Los hombres de hoy ya no tienen misericordia. Ya no tienen misericordia porque de todo quieren sacar un beneficio y un provecho. Y si no hay un beneficio a través de lo que están haciendo, dejan de hacerlo. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que una de las características de Dios es que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Es grande en misericordia, dice su palabra. Sin embargo, hermano, la iglesia ha perdido esta característica de Dios. Esa iglesia que dice ser un pueblo de Dios se ha vuelto igual una iglesia individualista, que hoy día le interesa mucho más hacer crecer el templo que salvar las almas para Cristo. Hoy día la iglesia está preocupada de quién tiene más miembros y quién tiene más altares y quién tiene más gente que la siga. Sin embargo, la gente ha perdido la visión del Señor, esa visión de misericordia, esa visión que Dios le muestra a los hombres que Él tiene para cada uno de nosotros. Deuteronomio 4:31 dice así: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Esta palabra dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Está hablando en un tiempo presente, hermanos. La misericordia de Dios no quedó en el ayer, ni va a estar en el mañana, está en este minuto. Por eso dice: porque Jehová tu Dios es un Dios misericordioso, Dios de misericordia en este tiempo. En este tiempo Dios está desatando su misericordia sobre los hombres. Dios no quiere que tú seas misericordioso el día de mañana, quiere que seas misericordioso en este minuto. Por eso esta palabra habla de este Dios
Dios de presente, ese Dios de ahora que quiere extender hoy día su misericordia para aquellos que escuchan su palabra. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Esta palabra, hermano, nos habla que a nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener misericordia del prójimo. Porque el día de mañana, cuando todos nosotros tengamos que presentarnos delante del Señor, así mismo como nosotros hemos tratado a la gente, Dios nos tratará. Si nosotros tratamos a las personas con misericordia, ese día el Señor tendrá misericordia de nuestras vidas. Todos nosotros, todos los hombres, independiente de quién seamos delante del Señor, necesitamos la misericordia de Dios. Porque ninguno de nosotros merece la salvación. Somos salvos por su misericordia, porque su misericordia nos mantiene de pie, su misericordia nos levanta cuando nos caemos, su misericordia nos sostiene, gracias a su misericordia comemos y por su misericordia vivimos. Nadie, hermanos, nadie puede vivir sin la misericordia del Señor. Nadie. Por eso esta palabra del Señor nos habla que aquel que hiciere misericordia será juzgado un día con misericordia delante del Señor. Proverbios 3 dice así: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es un mandato del Señor que nunca se aparte la misericordia de nosotros, que esté siempre presente. Todos los días de nuestra vida nosotros tenemos la oportunidad de hacer misericordia. De hacer misericordia. No es necesario buscar a alguien que esté sufriendo. No es necesario. En cada palabra que nosotros hablamos está la misericordia del Señor. En cada palabra que está escrita aquí está la misericordia del Señor hacia nosotros. Esta palabra que nos guía es una palabra de misericordia. Esta palabra que sale y que restaura al hombre es una palabra de misericordia del Señor. La Biblia nos habla del rey David, hermanos. ¿Quién era el rey David? El segundo rey de Israel. Y la palabra del Señor cuenta una historia. Dice que el rey David mandó a censar al pueblo, algo que estaba prohibido. Algo que estaba prohibido. Y él, al transgredir la palabra del Señor, tiene que ser juzgado. Tiene que ser juzgado por Dios, hermanos. Sin embargo, Dios, como tiene misericordia de los hombres, envía un profeta y le habla al rey David. Y le da 3 opciones, hermanos. Le da 3 opciones. Dentro de esas opciones, hermanos, estaba caer en las manos de Dios. Y adivinen qué opción tomó David, hermanos. David dijo: prefiero caer en las manos de Jehová, que es un Dios misericordioso. Porque David sabía que los hombres no tienen misericordia. La misericordia que hay en nuestros corazones viene del Señor. Todo lo bueno, hermano, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene del Señor. Por eso hay que pedirle al Señor que nos envíe su misericordia. Que a través de su misericordia nosotros podamos ayudar a otros. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, hermanos, todos los hombres, sin excepción, estaban destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia. Y Dios nos invita a que nosotros compartamos esta misericordia. Esta palabra, esta salvación que nosotros recibimos por gracia. Esto que nosotros no merecíamos. Porque ninguno de nosotros alcanzaría salvación sin la misericordia de Dios. Por eso Dios envía su palabra. Y envía a los hombres que la prediquen, para que otros alcancen misericordia. Éxodo 33:19 dice así: y le respondió Jehová: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esta palabra, hermano, nos habla de la soberanía de Dios. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. De quien Él quiere tenerla, Dios tiene misericordia. Muchos de nosotros, hermanos, muchas veces quisiéramos que la gente no alcanzara salvación. Quisiéramos y decimos una y otra vez: Señor, pero ¿por qué Él? ¿Por qué Él si Él es malo? Sin embargo, Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla. De quien quiere tenerla, Dios tiene misericordia. Podemos ver hoy día que tanta gente que algún día tuvo un pasado, estuvo en la cárcel, ¿cierto? Estuvo en la cárcel, estuvo en la calle, estuvo botado, tuvo un pasado. Pero Dios tiene misericordia en sus
permiso de los hombres, porque Dios es soberano y su misericordia son nuevas cada día, dice su palabra. Eso dice su palabra, hermano, que su misericordia son nuevas cada día. Nosotros podemos ver, hermano, que la misericordia de Dios es infinita. Es infinita porque podemos ver tanta gente, hermano, hoy día en la calle y en tantos otros lugares. Y uno muchas veces se pregunta, en las situaciones que viven, en las condiciones que viven, o tanta gente que ha tenido un accidente, hermano, y queda vivo. Y uno dice, ¿por qué quedó vivo? Es por la misericordia de Dios. Es porque Dios no quiere que sus almas se pierden. Por eso Dios les regala un día más de vida a todos esos hombres que le fallan al Señor. A todos esos hombres que le fallan y que le dan la espalda al Señor. Nosotros podemos ver que Dios le da una segunda oportunidad porque su misericordia es así, porque Dios es grande en misericordia, grande en misericordia. Grande en misericordia es el Señor. Que cuando le fallamos Él nos vuelve a levantar. Que cuando le damos la espalda Él nos vuelve a tomar de la mano y nos levanta. Ese es Jehová grande en misericordia. Grande en misericordia, que no mira los defectos que mira el hombre. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón del hombre. Eso dice su palabra. Por eso Dios es grande en misericordia. Cuento una historia, hermano, que hace tiempo atrás hubo una mujer a la cual Dios llamó. Y por su misericordia Dios la alcanzó cuando ella era joven. Y el Señor le dijo, hija, predica mi palabra. Y ella le dijo, no, Señor, yo quiero vivir mi vida. Yo quiero vivir mi vida. Y vivió su vida, hermanos. Y tuvo hijos. Y el tiempo se le fue pasando. Y el Señor la volvía a llamar y ella le daba la espalda al Señor. Hasta que pasaron los años de que ella le dio la espalda al Señor. Ella se olvidó de la misericordia del Señor. Ella rechazó la misericordia del Señor, hermanos. Y cuenta la historia que un día Dios levanta un profeta y la lleva al hogar de esa mujer. Y toca la puerta y le dice, porque tú no has hecho misericordia, no alcanzarás misericordia. Y esa mujer cayó muerta, hermanos. Cayó muerta porque muchas almas se perdieron porque ella no hizo con misericordia como Dios había hecho con ellas. Cuando Dios hace misericordia con nosotros porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con cada hombre, con cada mujer. Es alcanzar a otros, es que su misericordia crezca y que otros lo conozcan. Pero cuando nosotros nos callamos, cuando nosotros dejamos de hablar de Él, nosotros no le mostramos al mundo su misericordia. Nosotros no le mostramos a los hombres que Dios les puede perdonar. Que aunque la sociedad los condene, grande es su misericordia, dice su palabra. Aunque la sociedad te condene, Dios no te condena porque su misericordia alcanza para todos y son nuevas cada día. Por eso Dios llama a los hombres a que les sirvan. Que lo que han recibido por gracia lo den por gracia. Y lo que hemos recibido por gracia es su misericordia. Es su misericordia, no la merecemos. No la merecemos, no somos mejores que otros. Solamente su misericordia nos tiene en este lugar. Hace un tiempo atrás, hermanos, hace un tiempo atrás, cuando aún yo no era cristiano, yo tuve muchos problemas, hermanos. Y dentro de todos esos problemas que yo tuve, yo traté de suicidarme como 2 veces. Una vez tomé muchas pastillas, me acuerdo, y no me hicieron nada. Y muchas otras veces yo manejaba muy rápido y trataba, hermanos, de estrellar mi auto. Y yo no entendía, hermanos, por qué nunca me pasaba nada. Hoy día entiendo que es su misericordia. Es su misericordia que Dios me dio otra oportunidad. Es por su misericordia que yo estoy de pie y es por su misericordia que yo estoy aquí. Muchos hombres, hermanos, que tienen problemas terminan quitándose la vida. Porque es lo más fácil. Es lo más fácil hoy día quitarse la vida y no seguir adelante dando la pelea. Pero su misericordia nos mantiene de pie. Su misericordia nos sostiene, su misericordia nos da vida, hermanos. Y la misericordia del Señor sigue vigente. La misericordia del Señor sigue vigente y seguirá vigente para ti el día de mañana.
si tú lo aceptas en tu corazón, si tú escuchas tu voz, por su misericordia estamos predicando esta palabra y por su misericordia estamos en este lugar. Su misericordia sigue vigente. ¿Y cómo sabemos que sigue vigente su misericordia, hermanos? Porque hace 2000 años atrás Él vino a morir en una cruz. Por eso sabemos que su misericordia está vigente. Su misericordia no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Porque Dios es eterno y sus atributos no cambian. Si Él fue misericordioso ayer contigo, lo será hoy día y también lo será mañana. Por eso Dios envía su palabra a los hombres, diciéndole que Él tiene misericordia de ti. Que no importa lo que haya pasado, no importa quién te haya decepcionado, no importa quién le haya fallado, Dios quiere levantarte en este día. En este día Dios quiere cambiar tu situación. Dios quiere cambiar tu vida, porque su misericordia sigue vigente en este minuto. En este minuto su misericordia está tocando este lugar. Y su misericordia quiere cambiarte. Por eso estamos en este lugar, porque su misericordia nos ha traído aquí. Es la misericordia de Dios la que nos tiene en este lugar, hermanos. Por eso este siervo del Señor, cuando habla de Dios, habla de esta forma: Jehová, 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 fuerte y misericordioso y piadoso. Ese es el Señor que nosotros proclamamos. El Señor que extiende su misericordia a cada uno de nosotros día a día. Hoy es el tiempo de tu misericordia, hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora. Hoy es el tiempo de tu misericordia. No importa lo que tú hayas pasado, Dios tiene misericordia de ti. En este día Dios quiere levantarte. Dios quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu situación. Dios quiere cambiar tu situación, por eso su misericordia te está hablando en este día. Por eso, hermano y amigo, si tú me estás escuchando, yo te quiero invitar ahí donde estás, que tú abras tu corazón para que la misericordia de Dios te alcance. Yo te voy a pedir que mientras nos ponemos de pie, mi hermano, en torno a una alabanza, ahí donde tú estás, si Dios ha tocado tu corazón en esta hora, si su misericordia te ha alcanzado, yo quiero invitarte a pasar este lugar para poder orar por ti, para que la misericordia de Dios alcance tu vida. Mientras mis hermanos entonan una alabanza, yo te invito a pasar este lugar.
necesidad, por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, y busco tu rostro. ¿A quién? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Diga quién. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?